En esta tarde, Señor Jesucristo, aquí habemos un grupo de hermanos, mi Dios amado, en esta tarde, Señor Jesús. Te pedimos, Señor de la gloria, que sea usted, Señor, hablando de una manera especial, mi Cristo Jesús de la gloria. Bendiga, Señor Jesús, este servicio de culto, Padre eterno. Bendiga, Señor Jesús, cada vida, cada hermano, Señor, que está aquí en este lugar, Padre celestial de la gloria. Y que tu palabra, Señor Jesús, sea, Señor, renovando, Señor, nuestras vidas, Señor, en esta tarde, Padre celestial. Use, Señor, grande y poderosamente a cada hermano que participará en este servicio de culto. Oh Señor, y denos libertad, Señor, en esta tarde para adorarte, Señor Jesucristo, porque hemos venido, Señor, con el anhelo, Señor, de estar en tu presencia, de buscar tu rostro, Señor Jesucristo, más que cualquier otra cosa, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor Jesús. Apláudale al Señor en esta hora, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, amén, hermanos. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta tarde, hermanos. Vamos a leer en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10, amén, versetto 32 fino al 39, amén. Libro de Hebreos, capitolo 10, versetto 32 al 39, lo leggiamo de una manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo y así sucesivamente. Amén, hermanos, estamos Hebreos 10, 32. Estamos todos, hermanos, todos vamos a leer la palabra del Señor en esta hora, amén. O ricordatevi di giorni passati nei quali dopo essere stati illuminati avete sostenuto una grande lotta di sofferenza. Infatti avete anche sofferto con me nelle mie catene, avete accettato con gioia di essere spogliati dei vostri beni, sapendo di avere per voi dei beni migliori e permanenti nei cieli. Avete infatti bisogno di perseverare affinché fatta la volontà di Dio otteniate la promessa. Il giusto vivrà per fede, ma si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Tutti, ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli que credono per la salvezza dell'anima. Aleluya. Aquí estamos, hermanos, los que no nos devolvemos para atrás, amén, porque las cosas viejas pasaron, amén, y ahora todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor, amén, hermanos, y dice, y ancora un po' di tempo, y colui que ha de venir, y no tardará, aleluya. Adorémosle al Señor en esta hora, hermanos, amén, con libertad, con entendimiento, con joya, con gozo en nuestro corazón, aleluya, amén. Gloria al nombre de Jesús. Adórelo, adórelo al Señor en esta hora. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo, y ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? El Señor su iglesia levantó. ¿Dónde están que los busco y no los hallo? El Señor su iglesia levantó. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levantó.
levantar, gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Ahí yo quiero estar para escuchar tu voz cuando me diga, ven buen siervo. Ahí yo quiero estar para escuchar tu voz cuando me diga, ven buen siervo. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? El Señor su iglesia levantó. ¿Dónde están que los busco y no los hallo? El Señor su iglesia levantò. Gesù non ci disponiamo a costruire qua giù un mondo fraternale. Inviati da Gesù, oh noi ci disponiamo a costruire qua giù un mondo fraternale. Gli angeli non sono inviati a cambiare un mondo di dolori in un mondo d'amore. Gesù ha inviato me perché sia una realtà. Disponiamo ora alla sua volontà. Gli angeli non sono inviati a cambiare un mondo di dolori in un mondo d'amore. Gesù ha inviato me perché sia una realtà. Ci disponiamo ora alla sua volontà. Inviati da Gesù, oh noi ci disponiamo a costruire qua giù un mondo fraternale. Inviati da Gesù, oh noi ci disponiamo a costruire qua giù un mondo fraternale. Gli angeli non sono inviati a cambiare un mondo di dolori in un mondo d'amore. Gesù ha inviato me perché sia una realtà. Ci disponiamo ora alla sua volontà. Gli angeli non sono inviati a cambiare un mondo di dolori in un mondo d'amore. Gesù ha inviato me perché sia una realtà. Ci disponiamo ora alla sua volontà. Inviati da Gesù, oh noi ci disponiamo a costruire qua giù un mondo fraternale. Inviati da Gesù, oh noi ci disponiamo a costruire qua giù un mondo fraternale. Gli angeli non sono inviati a cambiare un mondo di dolori in un mondo d'amore. Gesù ha inviato me perché sia una realtà. Ci disponiamo ora alla sua volontà. Gli angeli non sono inviati a cambiare un mondo di dolori in un mondo d'amore. Gesù ha inviato me perché sia una realtà. Ci disponiamo ora alla sua volontà. Ci disponiamo ora alla sua volontà. Ci disponiamo ora alla sua volontà. Aplauso al Señor en esta hora, aleluya. Somos enviados del Señor, amén, a hacer su voluntad, amén. Pueden tomar asiento, hermanos, en esta hora, aleluya. En esta hora, amén, estamos muy contentos, hermanos, de estar en la casa del Señor, amén, porque no hay otro lugar, hermanos, más alegre, un lugar más tranquilo, un lugar más seguro que es la casa del Señor, hermanos, amén. Así que hemos hecho la mejor decisión de tomar un tiempito y venir a adorar al Señor en su casa, amén. Y en esta tarde, hermanos, vamos a orar también en esta tarde, aleluya. Vamos a pedirle al Señor, amén, por la obra misionera aquí en Italia, aleluya, amén. Hermanos, hay mucha necesidad, hermanos, de predicar el evangelio, aleluya, amén. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, aleluya, hermanos. Yo pienso, hermanos, que el Señor quiere hacer algo muy especial en esta nación. ¿Cuántos lo creen? El Señor quiere hacer algo muy especial en esta nación, hermanos. Pero vamos, hermanos, a interceder al Señor. Vamos a pedirle al dueño de esta obra, amén, aquel que envía operarios a la sua mesa, aleluya, amén. Porque si no fuera por el Señor, hermanos, ¿dónde estaríamos nosotros? Amén, hermanos. Pongámonos en pie, hermanos. Y también, hermanos, les invito también a orar también por la ciudad de Rapallo. Amén, hermanos. Rapallo tiene mucha necesidad, amén, de escuchar la palabra, aleluya, amén. Que el Señor sea, aleluya, trayendo a los que tienen que ser salvos. Amén, hermanos. Así que, hermanos, vamos a interceder por esta obra y dígale: Señor, envía obreros a tu obra, aleluya.
Oh bendito Padre Celestial de la gloria, Dios Todopoderoso, aleluya. Oh mi Dios amado de la gloria, bendito Rey, esta obra, Señor Jesús, te pertenece solo a ti, mi Señor de la gloria. Tú la compraste, Señor Jesús, a precio de sangre, mi Dios eterno de la gloria. Hay mucha necesidad, Señor Jesús, allá afuera, Padre eterno, de predicar este evangelio glorioso. Usa, mi Dios amado, cada vida, Señor Jesús. Usa, Señor, de gran manera la juventud, Señor, en este lugar, Padre eterno, para que puedan salir, Señor, a predicar este evangelio glorioso, Padre eterno de la gloria. A tus siervos, Señor, que están predicando y en este campo misionero, mi Dios eterno, úsalos, Señor, grande y poderosamente, Señor Jesús. Y allá, Señor, donde hace falta un obrero, Señor, donde hace falta, Señor, que alguien escuche tu palabra, Señor Jesús, manda, Señor, a alguien, Señor, para que pueda predicar este evangelio glorioso, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos, en esta tarde. Amén. Pueden ponerse cómodos, amén, dando una alabanza al Señor. Y seguimos, hermanos, adorando a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así que, hermanos, dispongamos nuestras vidas, hermanos, para adorarle con todas nuestras fuerzas al Señor. Amén. Ya estamos aquí, hermanos, así que adorémosle al Señor con todo, hermanos. Llamo hasta aquí, hermana, la hermana Magali, amén, que ella, amén, tiene la participación de un coro en esta tarde, amén, y vamos a adorarle al Señor, amén. Dios le bendiga, hermanos. Saludo al pastor, a cada uno de vosotros, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a los hermanos de la misión y a los hermanos de la música. En el nombre del Señor Jesús, pongámonos en pie, hermanos. Cantemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Io che guarda, mi raccolto in fila, il tempo è arrivato, la messe è matura. Sforzati e sii coraggioso, alzati e grida a tutte le nazioni che Cristo è la vita, sarà piena. Io che guarda, il raccolto è in fila, il tempo è arrivato, la messe è matura. Sforzati e sii coraggioso, alzati e grida a tutte le nazioni che Cristo è la vita, sarà piena. La terra del
Y nosotros veremos, amén, con nuestros ojos toda la tierra llena de la gloria del Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, en esta hora, aleluya. Pero para ver eso, hermanos, tenemos, aleluya, que pedirle al dueño de esta obra, aleluya. Aquel que se manifestó en carne, aleluya, y aquel que murió por nosotros, pero aquel que resucitó al tercer día, aleluya, amén. Y solo si crees, le dijo el Señor a Marta, verás la gloria de Dios, amén. ¿Y cuántos creemos, amén? Gloria al nombre de Jesús, amén. Creemos, amén. Creemos en un Dios vivo, hermanos, amén. Y por eso estamos aquí en este lugar, amén. Vamos a orar en esta hora, hermanos, por nuestras necesidades. Amén. Vamos a pedirle al Señor por cada una de nuestras necesidades, sea, hermano, económica, sea de si está enfermo, hermanos. Aquí está aquel que todo lo puede. Amén. Aquí está aquel que dijo: yo no te dejaré ni te desampararé, hermanos. Y en esta hora, hermanos, si alguien quiere exponer su necesidad para pedir al Señor, amén, puede hacerlo libremente en esta hora, amén. Vamos a pedir al Señor, amén, reconociendo que tenemos un Dios todopoderoso. Amén. ¿Hay alguien en este lugar que quiera, amén, que oremos en esta hora, amén? Por la nieta de la hermana Pilar. Amén. Vamos a orar entonces por la nieta de la hermana Pilar. Yo también pido oración también por una prima mía, hermanos, que está pasando momentos muy difíciles en estos días, amén, por la pérdida de un hijo suyo. Que el Señor, amén, le dé consuelo. Amén. ¿La hermana? La hermana Yulei, amén. Vamos entonces a orar por Jeremy. Amén, mi hermanita. Vamos entonces a invocar el nombre. ¿Por hermana? Amén, 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 mis hermanos. Vamos a orarle al Señor entonces en esta hora, hermano. Pero vamos a orar creyendo, hermanos. Creyendo, porque sabemos que Dios, amén, se mueve, porque Dios está aquí y está allá, está en todo lado, su presencia lo cubre todo, hermanos, amén. Orémosle al Señor, aleluya. Bendito Dios, Padre celestial de la gloria. Oh, mi Dios amado, Señor Jesucristo, en esta hora, Señor Jesús, ponemos delante de ti, Señor, cada una de nuestras necesidades, Señor Jesús. Hay mucho, Señor, mucha necesidad en medio de tu pueblo, Señor Jesucristo. Pero estamos, Señor, en el correcto, en el lugar justo, Señor. Clamando, Señor Jesús, pidiéndote a ti, Señor, sabiendo que tu amor, Señor, tu misericordia, Señor, hace cosas maravillosas, Cristo Jesús de la gloria. Te pedimos, Señor, en esta hora por cada una de las peticiones que hemos dicho en esta hora, mi Dios eterno. Y que sea usted, Señor, poniendo su mano poderosa sobre el enfermo, Señor Jesús. Que sea usted sanando, Señor, toda dolencia, Señor, toda enfermedad, mi Dios eterno. Que sea usted, Señor Jesús, sanando sus vidas y sus almas, Señor Jesús de la gloria. Oh Dios todopoderoso, haga, Señor, lo que tenga que hacer, Señor Jesús de la gloria. Oh Dios eterno, creemos en tu palabra, confiamos en tu palabra, Señor Jesús. Y sabemos, Señor, que tú eres aquel que lo hace, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor Jesucristo. Yo creo, Señor Jesús, que tú estás obrando, Señor Jesús. Allá donde esté esa necesidad, donde estés enfermo, tú estás obrando, Señor Jesús, en este momento, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor en esta hora, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta hora, aleluya. Y seguimos, hermanos, en la comunión con nuestro Creador, amén. Vamos a escuchar, amén, un cántico espiritual, amén. Y con nosotros nuestro hermano Bolívar Viti, amén. Dio vi benedica a tutti i fratelli, diamo una lode al Signore, amen. Saluto il pastore e il comitato di missioni e ringrazio il Signore per questa opportunità, amen. La parola del Signore dice in Matteo 19, 26, e Gesù fissando lo sguardo su di loro disse: per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile. Quanti miracoli abbiamo visto nella nostra vita? Amen. Questo speciale dice che noi abbiamo un Dio che è il Dio dell'impossibile. Amen.
Adonai Jireh, il grande El Shaddai, che divise il Mar Rosso e il suo popolo passò, e da una roccia l'acqua scaturì. Il mio Dio è il Dio dell'impossibile, che ad ogni prigioniero dà libertà, che alla sterile dà figli, che cura l'anima ferita, che mi riempie il cuore col suo grande amore. Il mio Dio è il Dio dell'impossibile. Adonai Jireh, il grande El Shaddai, che divise il Mar Rosso, il suo popolo passò, e da una roccia l'acqua scaturì. Il mio Dio è il Dio dell'impossibile, e ad ogni prigioniero dà libertà, che alla sterile dà figli, che cura l'anima ferita, che mi riempie il cuore col suo grande amore. Lui dà vista al cieco e l'udito al sordo dà, egli la tempesta calmerà. Sul mare camminò, guarì il muto che parlò, il paralitico si alzò guarito andò. Lui dà vista al cieco e l'udito al sordo dà, egli la tempesta calmerà. Sul mare camminò, guarì il muto che parlò, il paralitico si alzò guarito andò. Il mio Dio è il Dio dell'impossibile, è lo stesso oggi e sempre lo sarà. Il mio Dio è il Dio dell'impossibile, e farà anche l'impossibile per te. Il mio Dio è il Dio dell'impossibile, è lo stesso oggi sempre lo sarà. Il mio Dio è il Dio dell'impossibile, e farà anche l'impossibile per te, e farà anche l'impossibile per te, e farà anche l'impossibile per te. Y
al nombre de Jesús, amén. Apláudale al Señor en esta hora, aleluya. Al Dios de lo imposible, amén. Aquel que hará lo imposible por cada uno de nosotros, amén, hermanos. Y en esta hora, hermanos, vamos también a orar, hermanos. El Señor ha puesto en un sentir, hermanos, en esta hora, amén. Hay una necesidad muy grande, hermanos, de orar por los que no vemos aquí, hermanos, amén. Hay muchos hermanos que se apartaron de la vía del Señor, hermanos, amén. Yo desde que tengo aquí en el Evangelio he visto muchas personas que se han alejado de los caminos del Señor, amén. Y por qué no pedirle al Señor, hermanos, que allá donde estén, aleluya, que sea el Señor tocando sus vidas, amén. Tal vez están atravesando dificultades, tal vez quieren volver al redil, aleluya, pero hay cadenas que los tienen atados, amén. Pero aquí está el Dios de lo imposible, aleluya. Traiga en mente, hermanos, al que se acuerde usted, aleluya. Traiga en mente y dígale: Señor, tráelo de nuevo, rescátalo, aleluya. La palabra del Señor dice en una parábola, amén, que un pastor tenía 100 ovejas, amén. Y se perdió una y dejó a las 99 en el redil y salió en busca de la perdida, aleluya. Y dice que no volvió hasta encontrarla, amén, y la tomó en sus brazos, aleluya, y sanó sus heridas. Vamos a clamarle al Señor en esta hora, aleluya. Y esta oración, amén, sea haciendo efecto allá donde está ese hermano, aleluya. Oh bendito Padre celestial de la gloria, mi Dios amado Jesús. Tú que eres un Dios grande en misericordia, aleluya. Te pedimos, Señor Jesucristo, por todos los hermanos que un día estuvieron aquí en este lugar, mi Señor. Que tu misericordia, Señor, los alcance, Señor de la gloria. Y si tienen, Señor, cadenas, Señor, rompa toda cadena, toda atadura, mi Dios amado. Y tráelos, Señor, de vuelta a casa, Señor, para poderlos abrazar en este lugar, mi Dios amado. Yo te pido, Señor Jesucristo, que sea usted, Señor, tratando en sus vidas. Que sea usted liberando, Señor Jesús, de toda opresión, mi Dios amado. Allá donde está, Señor, donde se encuentra, Señor Jesucristo, habla, Señor, a su vida. Que entiendan, Señor, que todavía hay un Dios que los ama, que espera con los brazos abiertos. Que puedan reconocer, Señor, que lejos de ti no pueden hacer nada. Porque tu palabra, Señor, lo dice, que separados de ti nada podemos hacer, oh Dios. Oh Señor de la gloria, toque, Señor, sus corazones, Señor, transforme, Señor Jesús de la gloria. Te lo pedimos, mi Dios, en tu nombre santo y poderoso, mi Rey amado de la gloria. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El Señor ha escuchado, amén, esta oración, aleluya. Y veremos, amén, su mano poderosa, aleluya, en sus vidas, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, amén, hermanos. Pueden ponerse cómodos en esta hora, aleluya. Y no nos cansemos, hermanos, de orar, amén, por los perdidos, aleluya, amén. Decía un pastor, amén, que es necesario, amén, que los salvos no se pierdan, pero que los perdidos también se salven, aleluya, amén. Gloria al nombre de Jesús. Seguimos adorando al Señor en esta hora. Yo llamo hasta aquí a nuestra hermana Patricia Vázquez, amén, que ella tiene la participación de un coro en esta hora, amén. Podemos dar una fuerte alabanza al Señor, decimos, gloria a Dios, amén. Amén. Saludo al pastor, a la familia pastoral, a los músicos, al comité de evangelismo y a cada uno de vosotros, hermanos. Mettiamoci in piedi e cantiamo al Señor. Alleluia. Voglio adorar, cantiamo ed exaltiamo.
al Señor en esta hora, aleluya. Tutti insieme adoriamo, aleluya, questo Dio meraviglioso, aleluya. Cuando el pueblo lo alaba al Señor, suceden cosas maravillosas, aleluya. Pueden ponerse cómodos, hermanos, en esta hora, aleluya. Y vamos, hermanos, a entrar en una parte muy importante, amén, en esta hora, aleluya. Vamos a escuchar palabra del Señor, amén. Que sea el Señor hablando a cada uno de nosotros conforme a sus propósitos, a sus planes, amén, hermanos. Yo llamo hasta aquí a nuestra hermana Marisela y Silva, amén, que ella es la portadora de la palabra en esta hora, amén, y que el Señor la use grandemente. Pace a tutti fratelli, Dios les bendiga hermanos, agradecida con el Señor primeramente. Saludo a la familia pastoral, al comité que preside este culto. Bueno, a él le plació así. Hablemos de las palabras de lo que el Señor quiere esta noche. Quisiera pedir antes de abrir las Biblias y de meditar juntos en ella, pedir al pastor que tenga la bondad de venir a este lugar y que imponga sus manos sobre mí y palabra del cielo descienda. Preghiamo tutti nel nome glorioso del Señor. Soberano y eterno Señor de gloria, te ruego, Dios mío, Señor, por tu bondad y tu favor. Te ruego, Señor, por tu sierva, Señor, que tu palabra fluya y sea glorificada en el nombre de Jesús. Organiza sus ideas, tú y yo ya pasamos en tu nombre glorioso, Jesús. Señor, tú sabes la necesidad que hay, bendito Dios. Dispón nuestro corazón, usa los labios de tu sierva, oh Dios eterno, unge. Señor, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Dios mío. Tu palabra es vida, tu palabra es luz. Señor, glorifícate. Bendito eres, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, mi hermanita. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hablamos nuestras Biblias en el libro de Marcos. Nos posicionamos en Marcos 2 del 1 al 12. Amén. Leo a la letra así, por favor me siguen con la vista. A la letra de la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Entonces Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron del lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, le dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirles: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Tomen asiento, por favor. Quisiera saludar a las visitas en esta noche que en medio de nosotros nos acompañan. Gloria a Dios por ellos. Aleluya. Bueno, hemos tomado como iniciativa San Marcos 2 y nos hemos posicionado en el versículo 1 hasta el 12,
pero esta parábola de la Biblia también la encontramos en Lucas 5:17. Está como más específica y habla en Lucas 5:17, habla realmente qué personas estaban reunidas en esta charla que tenían. Y si vamos un poquito más atrás en San Marcos, como para entrar al texto que hemos tomado y entenderlo un poco, dice la palabra del Señor, del 1 que podemos ver, existen 2 milagros que Dios realizó allí. En específico habla de esos 2, porque si nosotros analizamos el texto del 1 en adelante, él dice que sanaba muchos enfermos, inclusive sanó a la suegra de Pedro, pero encontramos 2 que llaman en su manera la atención, que es en el 1:40 dice Jesús sana a un leproso. Y después sucesivamente en el 2:1 dice Jesús sana a un paralítico. Están juntos estos 2 milagros que se enfatizan con más claridad en este inicio del libro de San Marcos. Una de las cosas que me llama mucho la atención aquí en el libro de Marcos al inicio es que en la reunión en la que nos estamos posicionando en este momento dice que ahí no estaba cualquier tipo de persona. Ahí estaban los doctores de la ley. Jesús estaba enseñando a los doctores de la ley, aquellos que conocían mucho. Entonces Jesús estaba sentado allí porque lo relata y dice que estaban sentados. Lucas dice como un poco más con claridad. En el 17 dice, aconteció en el día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Entonces Jesús, aquel que conoce todo, estas personas que vinieron, dice que vinieron por la novedad. Vinieron a ver qué era lo que estaba pasando, qué era lo que pasaba, porque ya habían dicho, en el caso del leproso, el Señor le dijo que no dijera nada, que el Señor lo había sanado más que no dijera nada, sino que se acercara. Dijo, mira, no digas a nadie nada, si no ve, muéstrate al sacerdote por tu purificación, de acuerdo a lo que mandó Moisés. Esto según nosotros, según la Biblia, en el tiempo de la ley se hacía así, ¿verdad? El leproso era puesto fuera de la congregación, era llevado a una parte solitaria, era llevado aparte. Se le conocía que un leproso muchas veces por el pecado enseguida venía como la lepra, ¿verdad? Y era como sinónimo de pecado, ¿verdad? Y era apartado de la congregación. Muchos aquí, Magari, conocemos que la lepra no solamente te inhibía de estar cerca del pueblo, sino que también comenzabas a apestar, tu cuerpo despedía un olor fétido, como a podredumbre, como a putrefacto. Entonces no podía estar dentro del pueblo, porque era inmundo, era impuro, por lo tal debía ser sacado de en medio del pueblo. Entonces, acercándonos más al texto que hemos tomado, vemos claramente que Jesús tomó a estas 2 personas, porque en el tiempo antiguo de los judíos, si nosotros leemos más adelante, avanzaremos un poquito más adelante, se decía, los judíos tenían aquella creencia que una persona que tenía o lepra o tenía algún tipo de enfermedad, quizás era porque Dios los había castigado, ¿verdad? Cuando el ciego, aquel ciego que todos me parece que conocemos en la Biblia, los escribas preguntaron, ¿pecó este o pecó sus padres? ¿Por qué está ciego? ¿Verdad? Hacían juicios con rapidez. Entonces queremos llegar a esta parte, al exégesis de esta parte, porque me gusta muchísimo 3 cosas que se describen en San Marcos 2. Una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención era que Jesús comenzaba apenas con sus nuevos discípulos y dice que él era como que estaba recién entrando a Capernaum. Y en esta entrada de él ya la gente estaba conociendo mucho de su fama. Entonces la gente primero vino a la casa de Pedro, que podemos ver ahí de la suegra de Pedro, y venía la gente, pero solo venía para ser sanada.
Venían muchos, ya no entraba la gente y venían todos para buscar el beneficio que Dios podía aportarles a estas personas. Y muchos se iban sanos. Pero en la parte de aquí abajo ya la gente no entraba, pero en esta ocasión nos damos cuenta que no vinieron la gente para ser sanada, sino dice que vinieron para escuchar. Vinieron para escuchar lo que Dios tenía que decir. Entre ellos había muchas personas que cavilaban, pensaban dentro de sí, sin saber que Dios, siendo omnipotente, omnisciente, conoce todos los pensamientos y designios del corazón mismo. Hay una cosa que me llama la atención aquí en San Marcos 2. Dice la palabra del Señor a la letra: entró Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Lo que estábamos comentando. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Aquí quisiera yo detenerme. En San Lucas 5:17 dice que unos amigos vinieron trayendo un paralítico. Amén. Eran 4 de estos amigos que vinieron trayendo a un paralítico. Me hace pensar que estos amigos tenían algún aprecio por el paralítico. De esos amigos que te ayudan a buscar a Dios. De esos amigos que te inculcan a Dios. De esos amigos que no te buscan para llevarte al mal, sino de los amigos que te buscan para acercarte a Jesús. Entonces estos amigos juegan un papel muy importante en esta parábola. Tal vez no sabemos, porque no lo relata la Biblia, si el paralítico estuvo de acuerdo con ellos. Asumo de que sí estuvo de acuerdo. Quizás lo conversaron con él. Mira, está Jesús en tal parte, te queremos llevar. Ya su fama se estaba extendiendo. ¿Tú qué pides? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Y estos muchachos cogieron al paralítico en su cama, en su lecho, y se lo llevaron. Y encuentran su primera dificultad al llegar allí. No podían entrar porque estaba todo lleno. ¿Por dónde lo pasaron? ¿Por dónde lo pasamos? Entonces, en el tiempo antiguo, las casas, relativamente en este tiempo, leía que las casas tenían como una pequeña terracita en la parte de arriba y se acostumbraba a poner una escalera para subir a esa terraza. Era una forma de construir las casas. Entonces estas personas, para ellos no fue fácil pensar qué hacemos, cómo lo subimos, una persona paralítica que no se puede mover. ¿Cómo hace él para subirse? Lo cogerían de 2 de un lado, 2 del otro lado. No fue fácil, fue un obstáculo grande de vencer. La segunda cosa que encontraron fue que llegando allá arriba, ¿qué hacían? Era un techo. En ese tiempo se trabajaba en el techo, que se ponían vigas y se construía la tierra con la paja y se formaban los techos. Después se los cubrían, entonces ellos tenían que romper eso para poder descenderlo. Otro de los obstáculos que ellos encontraron era que ahí estaban los doctores de la ley. Es como si en un momento usted decidiera que quiere ir a una reunión donde están doctores de la ley, digamos que vaya usted al Congreso. Una cosa así, es difícil. ¿Cómo usted pasa allí? Usted tiene que tener tantísimos requisitos. Acá no se necesitaba nada de eso, pero había mucha gente elocuente allí, gente conocedora de la ley. Estaba el mismo Jesucristo allí sentado. Imagine usted la escena de que Jesucristo está mirando arriba a ver qué está descendiendo. O sea, no era una cosa fácil. Uno lee el pasaje bíblico y uno dice, ¿cómo hicieron? O sea, ¿qué fe tuvieron que tener al decir, lo vamos a subir y lo vamos a bajar porque Él va a salir sano? O sea, la fe de ellos. Porque un incrédulo no lo hace. ¿Y si no sale bien? ¿Y si nos meten preso? Porque en ese tiempo usted sabe cómo era. Eran alatigados. No se podía tan fácilmente hacer como en estos momentos, digamos, tenemos mucha más libertad. No. ¿Y si se nos cae y se nos termina poniendo peor? ¿Verdad?
Entonces eran muchas dificultades. Pero estos muchachos, el pasaje comienza presentándonos la fe. La fe de ellos. Y más adelante vamos a ver, porque de pronto digamos, el paralítico no tenía fe. Absolutamente no. La Biblia lo relata que sí. Lo llevaron a los pies de Jesús. La enfermedad del paralítico lo dejaba discapacitado de toda acción. De toda acción, porque él decir, si me voy a subir solo allá, no podía hacerlo. En Romanos 5:16, la palabra del Señor habla, porque el pecado a nosotros muchas veces nos convierte en eso. Nos convierte en cojos, nos convierte en mancos y no nos permite acercarnos a Dios. Y muchas veces hay deseo en el ser humano de acercarse a Dios. La Biblia dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, en Romanos 5:6. Muchas veces nos convierte en paralíticos y no podemos. Yo una vez conversaba con una muchacha y ella lloraba y me decía, yo quiero, pero es que hay algo que no me deja. Y muchas veces el peso del pecado, de no hablar o de no querer confesar el pecado, la transgresión, te alontana más de Dios, te aleja más de Dios, pone un velo, lo separa al hombre de Dios. Y a veces es tan fácil como hablar y decir, hablar con tu pastor, que el Señor, que Él imponga sus manos sobre ti, tú seas libre de todas esas cosas. Pero a veces decir las cosas que uno a veces ha hecho es muy duro, es difícil, uno no puede, se le hace el nudo en la garganta y uno a veces dice que solo con confesarle a Dios, pero a veces necesita que el pastor te ponga las manos y te libere de esas cargas. Y tu oración va a entrar directamente a Dios. Porque a veces nosotros le clamamos y le suplicamos, pero hay un velo que no permite que tu oración pase del techo. Y necesitas llegar a Jesús a través de alguien. Necesitas acercarte con un amigo que te lleve a Jesús. Y de pronto, si no tienes las fuerzas, si has caído, si has fracasado, si tienes vendas, si tienes cadenas en tus pies, Dios ha puesto un hombre en este lugar que te puede ayudar, que puede interceder a Dios. Porque no es necesario solamente con suplicarle a Él, Señor, perdóname. Y si tu relación con Dios ya está rota, ¿cómo llega esa oración a Él? La Biblia dice que lejano está Jehová, porque Él no es que te dejó de mirar, Él no es que te dejó de escuchar, es tu pecado que te separa de Dios. Busca ayuda, porque temprano está Jehová a los que le buscan, cercano está Jehová a los que le buscan de corazón. Basta con buscarle, hermano, basta con buscarle. Que esas conversaciones que usted tenga con su pastor queden entre Dios, su pastor y usted. Y créamelo, se lo digo por experiencia propia, que de ahí en adelante su vida va a cambiar. Pero ese momento que usted tome para hablar con su pastor y Dios, cuéntele todo. Dígale, pastor, yo me siento débil, yo en este día caí, yo hice esto de aquí, necesito que Dios me libere, necesito que Dios me perdone, porque yo lo entiendo a usted cuando muchas veces quiere buscar a Dios, pero no lo siente o se parece que Él no está. Y necesitamos muchas veces de una mano amiga, de una mano que te sostenga en los tiempos difíciles, porque este paralítico no habla que su hermano, ni su tío, ni su papá lo llevaron, se valió de amigos. Y quizás fueron los amigos los que lo motivaron a él. Quizás fueron sus amigos que le dijeron, vamos a Jesús, te llevamos a Jesús, está Jesús, pasa Jesús por este lugar, yo te llevo. Hagamos esto, pongamos la cama aquí, cojamos estas 2 cuerdas. Y quizás fueron ellos los que tomaron la iniciativa, porque no vemos un paralítico pidiendo ayuda. Vemos a estos 4 muchachos que aparecen en el relato. El pasaje se presentan 2 evidencias claras de fe de este hombre. Por eso le decía, no es porque él no tenía fe, porque cuando Dios dice en el primer lugar, cuando Jesús le mandó que se levantara y tomara su lecho, su obediencia a este mandato
Lo hizo inmediato él. Él no lo dudó. Él le dijo, toma tu lecho y anda. Pero antes de pedirle esto, Jesús, al mirar la fe de estos muchachos y de conocer, porque Dios sabía que en él había fe, primero el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. No le dice, eres sanado, levántate, no. Le dice primero porque conoció que había fe en él. Porque Dios perdona cuando nosotros le creemos a Él y cuando ponemos en Él nuestra confianza. Porque es la incredulidad la que nos aleja de Él. Dejar de creer, porque muchas veces estamos dentro de la iglesia, pero nos volvemos en incrédulos de Él. A veces le pedimos a Él y le decimos quizás vendrá, quizás, y nos olvidamos muchas veces, pedimos y es como que si lo botamos ahí y nos olvidamos. Pero conozco una muchacha en Colombia, se llama Lucenid, ella, alguna vez les conté, tenía un cáncer en la garganta y de ella aprendí una cosa muy especial. Ella se separó de su esposo, no se divorciaron, se separó, una buena muchacha cantante en Colombia, y esperó 9 años. El esposo se fue con otra señora y ella 9 años oró por ese hombre, 9 años. Y a los 9 años él regresó. Cuando él regresa con ella le da un cáncer. Y ella iba a Ecuador, a donde nosotros estamos, se hospedaba en nuestra casa. Y yo le decía a ella iba a ayunaba antes de ir a las visitas médicas, ella ayunaba y se vestía muy elegante. Y yo le digo, pero estás aquí abajo de la iglesia, o sea, ¿por qué te vistes así? Me dice, me voy a presentar delante del rey. Se perfumaba, se vestía muy elegante y se iba a ayunar. Estaba solita ella en una iglesia de 800 personas y se iba a ayunar. Y ella me decía, porque me voy a presentar delante del rey. Y se ataviaba muy bien para irse a presentar delante del rey. Y esa muchacha, muchos años después, Dios la sanó del cáncer. Tenía una fe inquebrantable, que yo admiro la fe de esa muchacha todavía aún. Hace poco estuvimos hablando. Dios la sanó del cáncer, Dios le restauró su hogar después de 9 años. Pero para que esas cosas acontezcan, el precio fue bien alto que ella tuvo que pagar. Porque no es que usted le va a ofrecer a alguien que mañana el marido le regrese. No, así no es. Eso es en los altares de Dios. Esa muchacha se tiraba, pero no de rodillas, ella se acostaba ahí a buscar a Dios. Ahí acostada, y usted no sabía cuál era su comunión con Dios, era ella y Dios. ¿Qué le diría el Señor allí ella? Pero para que Dios le haya devuelto la salud y el hogar, su petición debió haber sido muy profunda y en la intimidad con Dios. Rescato también de estos 2 hombres. La Biblia dice también en Romanos 6:6 que cuando leamos un momentito en Romanos 6:6, dice la palabra del Señor a la letra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabe por qué la Biblia relata esto? Porque cuando usted tiene un encuentro con Dios, usted tiene que cambiar. Usted no puede tener un encuentro con Dios y seguir siendo la misma. Porque cuando Dios entra a su vida, no puede usted ser más la persona natural. Usted tiene que ser como un viviente en medio de tanta gente muerta que anda sin Dios y sin esperanza. Usted tiene que cambiar, usted tiene que oler a otra cosa, usted tiene que mostrar otro tipo de vida. Los cambios que Dios hace en su vida son fáciles de ver, porque Dios, en el hombre que Dios se entra en su corazón, hay un cambio. Porque Él vino para eso, vino para arrancarle todo lo que usted tiene, lo que usted traía. Muchos aquí son nacidos en el Evangelio, pero otros llegaron cargados, cansados, con hogares destruidos, con hogares separándose como el hogar de mis padres. Mas Dios de ellos hizo un altar y hoy son pastores. Pero para eso mucha oración tuvo que haber habido, hermanos. Vea, yo le garantizo, porque yo no le hablo de algo que yo no conozco. Yo he visto muchísimas cosas que Dios ha transformado y quiero relatarle, no de algo que me contaron, algo que yo vi.
Yo conozco un muchacho que ahora es pastor, mi esposo también lo conoció. Él era ¿cómo podemos decirlo? Él era no era un militante, era una persona muy fuerte de la guerrilla en Colombia. Y este muchacho lo cogieron preso, lo llevaron no era cristiano, él lo llevaron a Quito, estaba preso de por vida, tenía 500 años de prisión. Tenía digamos un currículum, ¿por qué no se llama currículum? Así de grande, un historial, gracias, así de grande, donde había hecho de todo, usted sabe, de todo, de todo. Allí solo se leía cosas bajas y pecaminosas en su historial. Y él no tenía posibilidades de salir, él era cadena perpetua. Y dice que un día él estando en la cárcel le dijo al Señor que si él lo llegase a librar de esos 500 años que le habían puesto, eran una cantidad en que ya él no tenía esperanza, que el momento que él pisara la calle, él iba a ir al Lago Agrio, iba a ir a la iglesia de la frontera a arrepentirse. Porque en Colombia, un pastor, yo conozco una parte de Colombia y la mayoría de las personas allí o han sido cristianos o son hijos de alguien de cristiano o la abuelita es cristiana, pero en su mayoría han conocido la iglesia de la IPU y este era uno de esos muchachos. Entonces dice que en un momento cuando iba a hacer su juicio se perdió el expediente y entonces sin expediente no lo podían juzgar. Entonces, pero ¿cómo lo sacaban? Porque era un peso grueso que no podía salir por la puerta. Entonces no se encontró su expediente y pasaron tantas cosas inexplicables para él y para los humanos hasta que le dijeron, ándate, pero no te aseguramos la vía de Quito hasta llegar al Lago Agrio. Lo dejaron salir, pero de ahí hasta el Lago Agrio, ¿qué documentos presentaba si le pedían? Porque él era un colombiano y con todo el historial que tenía, eso aparecía en todo lado. Borraron todo su historial y dice que lo frenaron en la calle porque para allá hay mucho control de militares, de policías, hay mucho control. Entonces el muchacho dice que Dios lo guardó en el camino para hacerles corto el viaje y llegó al Lago Agrio. Y era un muchacho pequeño, me diría 1,45 m, un muchacho muy pequeño, morenito y bien gordito. Y uno dice, capaz, este muchacho era ya un mayor, un muchacho tendría sus 35 años en ese momento. Él era hijo de uno de los líderes de la guerrilla, por lo tanto él había diventado, a su padre lo habían matado y él había diventado el sucesor. Entonces él llegó allí y lo llamó a mi papá, pero así con su voz, ¿no? Porque ellos tienen una voz como de mando. Entonces lo llamó a mi papá y le contó toda la vida de él y cuando mi papá lo supo como que se preocupó un poco, ¿no? Él le dijo que todo lo que él venía haciendo, lo que había hecho y dónde había estado y que recién había salido. Entonces ese muchacho le dijo que él no quería nada más, sino que él había dicho a Jesús que si lo sacaba de esa cárcel, él venía era a entregarse. Pero que antes de entregarse él quería contarle, porque él venía era a lo que venía. Y entonces se quería ir para Colombia, se entregó y mi papi le dijo que no se vaya, que se quedara allí. Entonces el muchacho rapidísimo, Dios lo levantó como la espuma, lo levantó, se llenó del Espíritu Santo. Él buscaba qué hacer, él salía a las calles a predicar, él no sabía qué hacer, él tenía como sed de hacer. Y entonces como se hacían los cultos en la cárcel, él comenzó a ir a la cárcel sin papeles. Entonces todo el entorno de él comenzó a hacer un milagro y comenzó a predicar en la cárcel, comenzó a predicar Dios. A través de ese muchacho se ganaron muchas almas en la cárcel porque habían oído de él, lo conocían a él. Y hoy en día él es el pastor carcelario, no sé si en estos tiempos, pero en el tiempo que yo me vine era el pastor carcelario del Ecuador. Era un hombre que Dios lo levantó de la nada. Y muchas veces preguntamos y decimos, pero este hombre con todas las cosas que ha hecho, ¿habrá redención para este hombre? ¿Habrá perdón para este hombre? Pero yo le puedo testificar porque lo vi. Cómo ese hombre se levantó, Dios le regaló una familia, se casó, tenía un hijo ahora hace poco. Y predican y ama la obra carcelaria, ama ir a decirle a la cárcel que hay un libertador de almas, que hay un salvador de almas. Y lo tuve mucho tiempo
conociendo a él mucho tiempo. Era un hombre que tenía una elocuencia para hablar de la Biblia. Era un hombre que Dios le regaló tantas cosas y él vive agradecido. Dice él que perdió mucho dinero porque tenía las cuentas llenas, pero no le importaba. Andaba con una camisita a veces viejita, pero él dice que tenía la libertad, que era lo más grande, y predicaba libertad, libertad para los cautivos. Entonces, no yéndonos tan lejos de la historia de este hombre, siguiendo con el 2:5 en el mismo Marcos, en la partecita más abajo, la palabra del Señor dice: y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Quizás para nosotros esta palabra, tus pecados te son perdonados, cuando alguien está viniendo a buscar sanidad, quizás no era lo que estaba buscando, pero no vemos aquí reclamarle a él. Él se quedó en silencio. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón, mas Jesús ya lo conocía. Jesús sabía qué cosas estaban pensando y le estaban diciendo que estaba blasfemando, porque como un hombre siendo hombre puede decir que tus pecados te son perdonados. No era algo que ellos podían decir, porque no conocían quién estaba presente en ese lugar, quién les estaba hablando. Ellos decían que solo Dios puede perdonar los pecados. Lo que me llama más abajo la atención, dice: y conociendo luego Jesús que en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Esta palabra, quisiera detenerme aquí. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levanta tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Para un humano, si nosotros nos ponemos a mirar, para uno quizás es más fácil que Él nos diga: levántate, toma tu lecho y ándate, y después que lo perdone. Pero aquí en esta parte, ¿por qué Dios lo hizo de esa manera? ¿Por qué primero perdonó sus pecados y después quiso Él sanarlo? Por el sacrificio que Él hizo en la cruz, porque Él allí estaba viendo lo que Él iba a hacer. Y al perdonar primero sus pecados, significaba que Él, cuando iba a la cruz, al sacrificio de la cruz, era más peso del pecado que Él tenía que llevar. Entonces Él estaba haciendo una alusión a lo que iba a acontecer en futuro. Para nosotros no hubiera sido de esa manera. Para nosotros quizás sus amigos quizás hubieran dicho: pero lo trajimos para que lo sanes. Entonces por eso ellos dicen aquí en esta parte de aquí, dicen, pero piensan entre ellos: pero ¿por qué le está diciendo a él que tus pecados te son perdonados? ¿Quién se cree para perdonar pecados? ¿Acaso no es un hombre más que puede perdonar los pecados? Y allí nos vamos un momento al Apocalipsis 21:4, que la Biblia lo relata y dice: Apocalipsis 21:4 dice la palabra del Señor a la letra: enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y en Juan 3:1, en primera de Juan 3:1 dice la palabra de Dios. En primera de Juan 3:1 dice: mirad, 3:5, perdón. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado. Ahora, y sabéis que el que apareció, vamos un poquito más arriba, el 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Significaba que aquel que tomó nuestros pecados no había conocido al pecado. Él, la Biblia dice que no conoció pecado alguno, más que cargó todo el peso del pecado nuestro, todo el peso, y lo llevó allá en la cruz. Leía en esta tarde yo un libro que no había tenido la oportunidad de leer, pero que me hizo llorar, porque cuenta la historia, cómo fue ese proceso de la cruz, y era tan doloroso que
que pienso que no relataba el lector ahí, el autor ahí, y decía que los humanos normalmente de carne y hueso no soportaban ese dolor, se desmayaban en medio del camino, pero él soportó hasta lo último. Dice que el látigo que lo castigaba a él tenía nueve brazos, nueve tiras, y en cada tira había un pedazo de metal, y cada latigazo, cada vez que lo latigaban, se incrustaba más en la piel y más en la profundidad hasta llegar a la médula espinal. ¿Se imagina usted ese dolor de la médula espinal? Es un dolor que uno no lo puede controlar, que no hay morfina que controle ese dolor de la médula espinal. Así fue el Vía Crucis a la cruz por nuestros pecados. Pero mire que Él cargó todos estos pecados. Si usted analiza los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, usted ve ahí tanto pecado que Dios, enfermos que sanó, pecados que perdonó, tantísimas cosas que Dios hizo, y no solamente los miraba a ellos, en eso estábamos usted y yo, porque nosotros veníamos de una simiente pecadora, pero a Él no le importó. Él los perdonaba, y ese pecado Él lo seguía trayendo a Él para depositarlo, para llevarlo a la cruz, y que seamos libres por su sangre, por su redención. Y no le importó llevar todo aquello. Por usted y por mí lo hizo. En este capítulo Jesús nos muestra que Él era omnisciente, porque Él conoció el pensamiento de ellos cuando cavilaban. En Marcos 2:8 lo relata así, en el mismo lugar que estamos viendo. El segundo punto que veo aquí es que tenía poder para sanar todo tipo de enfermedades, como usted ve en Marcos 1, todos esos libros. La tercera cosa que veo aquí es que tenía autoridad para perdonar los pecados. Pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en 2 de Samuel 12, del 1 al 3, nos encontramos ahí con la historia de Natán. Cuando cuando David sabía que había cometido algo, entonces fue el profeta Natán a decírselo. Y le dijo que él no iba a pagar por ese pecado que él había cometido, pero que lo iba a pagar su hijo. ¿Y qué pasó con eso? Dios se lo quitó. No permitió que el niño viva. Pero le mandaba a decir. No era como que, digamos, en este tiempo no hay a nosotros quien nos anuncie pecado, morirás. En el tiempo de la ley no era así. En el tiempo de la ley, tú pecabas, tú morías. Y el Señor muchas veces dio oportunidades. Tenemos a David, tenemos a Ezequías, que le dio oportunidades, pero fueron muy contadas las oportunidades. Y nosotros ahora gozamos de toditas esas oportunidades, porque si nosotros hacemos un memorizar, andamos un poquito atrás en nuestra mente, desde que nos entregamos hasta el día de hoy, ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y muchas veces en cosas simples, y otras veces en cosas muy graves, y las tenemos guardadas allí, acumulada, y eso se va haciendo más grande el libro, más grande, y a veces nos queremos levantar y no podemos porque ese peso nos tira abajo. Y la única forma de liberarnos es confesando nuestros pecados. Eso es bíblico. Eso es bíblico, eso lo dice la Biblia, que si confesares con tu boca, solo así, Salmos dice que la lengua mentirosa no se afirmará. Y si así dice, así es. Como cuarto, en el énfasis 3, en Salmo 51, usted lo lee en su casa, David reconociendo su pecado, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Alguna vez hablamos que David, así como pecó, pagó el precio del pecado, se arrepintió, y cuando él se arrepentía, él se olvidaba de todo y él se venía y se encerraba con Dios y se quedaba ahí días y noches sin que nadie lo moleste, él y Dios. Y de ese hombre la Biblia dice, ninguno conforme al corazón de Dios, sino David.
¿Qué tenía David? Porque David, si usted analiza la historia de David, es un hombre que cometió muchos errores. Pero la Biblia dice, ninguno conforme al corazón de David. Algo tenía David. ¿Y sabe qué era? Que así como pecaba David, tenía el valor para reconocer y decir, contra ti solo he pecado. Él no decía, por el hermano yo pequé, él me hizo caer. No, él asumía su culpa. Él decía, yo fui, yo lo hice. Alguna vez dijo con mis hijos, no, a mí castígame, al pueblo no lo castigues. Cuando cesó al pueblo y el Señor se enojó grandemente, él fue a interceder y le dijo, no, ellos no, yo fui, a mí castígame. Y ¿sabe qué? Cuando usted tiene el valor para asumir la culpa, sea en el evangelio o sea afuera, cuando usted dice, yo lo hice, ya usted tiene el terreno bastante ganado. Cuando usted tiene la suficiente valentía para decir, yo lo hice. Porque el problema es que nos escudamos detrás de, fue aquel, el hermano, él me miró mal, aquel me dijo, por la culpa de él. ¿Y por qué no asumimos la culpa? Yo lo hice, yo pequé, porque nadie te obliga. Nadie te pone un cuchillo, nadie te dice hazlo, fuiste tú. Es la responsabilidad propia. ¿Y por qué cuando tenemos que asumir las consecuencias se la tiramos a alguien más? Es nuestra. Así como tenemos la valentía para decirle al mundo sí, ¿por qué no tenemos esa valentía para decirle al Señor que nos restaure? Si a los huesos Él les hace crecer carnes, el valle hueso de los huesos secos, Él no les volvió carne, no les hizo tendones, no les hizo músculos, no les puso piel. ¿Por qué no nos puede restaurar de las cenizas? ¿Por qué no nos puede hacer instrumentos en sus manos? ¿Por qué no nos podemos convertir en brillo? ¿Por qué no le podemos sacar brillo a esa piedra preciosa que habla Proverbios 31? Porque dice que tú eres la piedra preciosa. Solo en sus manos puedes encontrar el brillo que nosotros necesitamos, porque si cada momento nos dejamos tocar del enemigo, ese brillo se va perdiendo, pero vuelve a Jesús y ese brillo comienza a salir y tú vuelves a ser un instrumento en sus manos y Él te comienza a usar y eres instrumento para Él y por ti muchas almas van a ser alcanzadas, otros en ti van a ver testimonio, van a ver lucha en ti, van a ver una persona que comienza a levantarse y que en ti encuentra, no, si ella pudo, yo puedo también hacerlo. Seamos esos amigos que ayudan a otros. Todos tenemos amigos. Convirtámonos en ese hombro que ayudamos a otros a levantarse, que ayudamos a otros a volver a Jesús. Todos aquí tenemos un amigo que hemos perdido allá afuera. Un hijo que hemos perdido allá afuera, un amigo, una amiga que hemos perdido, que nosotros la veíamos aquí en los altares derramar lágrimas y hoy no está más. ¿Y a cuántos nos gustaría que volvieran a Jesús? Yo tengo un hermano que me encantaría que volviera a Jesús. Ese muchacho cuando predicaba Dios lo usaba. Por la palabra que ese muchacho predicaba, muchas almas fueron alcanzadas y hoy no está. Y me duele muchísimo. Y le digo al Señor, Señor, yo sé que Él te falló, que pasaron cosas en su vida que se alejaron de Él, pero dale una oportunidad más. Regálale una oportunidad más para volver a ti. En medio de esa oscuridad, muéstrale el camino. Porque se vuelve uno ciego cuando se aleja de Dios. Pero necesitamos amigos que quiten esas vendas, que nos ayuden, que en la oscuridad cojan la mano y nos lleven a Él. Y para terminar, dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Nunca habían visto un hombre que no solo perdonara los pecados, sino que también devolviera la sanidad del cuerpo.
Nunca habían visto tal cosa. Estos escribas que eran personas estudiadas de la ley, que habían leído toda la ley, no habían encontrado algo parecido a esto. Mas Jesús tuvo que decir esto para que creyeran que Él era el Hijo de Dios. Tuvo que perdonar, y con las mismas palabras que habían dicho los escribas, tuvo que decir también sanar el cuerpo, porque era la única forma de que podían creer que Él era el Hijo de Dios. Porque ¿qué pasaba si lo perdonaba? ¿Cómo? Si perdonaba sus pecados, ¿cómo ellos podían husmear dentro de Él para saber si realmente los perdonó? La consecuencia de eso, o la manifestación de eso, fue que le dijo: levántate y anda. Entonces ellos dijeron: nunca hemos visto tal cosa, y creyeron también, por lo tanto, que sus pecados le habían sido perdonados, porque la manifestación que Él hizo fue grande allí en ese hombre. Pongámonos de pies en esta noche, y yo quisiera invitar a alguien en esta noche que necesite volver a empezar, que necesite tener un encuentro directo con Dios. Yo no conozco tus batallas, ni tú conoces las mías. Sé que batallas, sé que lo intentas, sé que quieres, te levantas y mañana caes. ¿Qué pasa en la vida? Hay cosas que quizás necesitas contárselas a Él y desnudar tu alma delante de Él, del que te entretejió en el vientre de tu madre y te hizo. A veces necesitamos un encuentro de nuevo con Él. Alguna vez un pastor dijo: a veces necesitamos arrepentirnos de ese arrepentimiento que hablan los evangelios. A veces necesitamos venir a Jesús solamente para que Él deshaga esa vasija y la vuelva a hacer, y trabaje en ti, y trabaje en ti, y cree en ti una obra perfecta, que Él mismo se admire de su creación que hace. Necesitamos de Él, hermanos, cuando hay y cuando no hay, porque en la abundancia lo necesitamos y en la escasez también. Cuando estamos bien de salud y cuando tenemos quebrantos también. Necesitamos llegar a Jesús. Y si tú sientes que tú no puedes, busca a alguien en el que sea Jesús, en el que tú encuentres a Jesús en esa persona, y pídele que ore por ti. Ve con el pastor, que impongas tus manos en ti. Hablar te libera. Hablar es la única forma de sanar, es la única forma de restaurar tu vida, es hablar. Cuéntale a Él, porque ningún humano puede, solo Él te puede liberar, solo a Él. Es a Él al que debes acudir, es a Él al que debes ir, es a Él al que debes decirle en qué le fallaste, cuándo le fallaste. Solo a Él le interesa, porque es facilísimo, es fácil decir: yo ya lo conté, ya hablé con Él, o Él ya lo sabe. Pero una cosa es reconocerlo, reconócelo. Eso fue lo que salvó a David, eso fue lo que cambió a David. Reconoció su pecado. Yo he pecado, decía David. Yo. Es reconocer lo que te hace libre. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Gloria a Él. Aleluya, aleluya, bendito Dios de la gloria.
protege.